En HE Radio y HE Televisión presentamos La Entrevista a Fondo. Conduce Hernán Pulgar. Espacio para los grandes personajes de la política, la cultura, el deporte y el trabajo social. Bueno, tengan ustedes pero muy buenas noches. Comenzamos este ciclo de programas que tiene por nombre La Entrevista a Fondo en HE Radio, en la que vamos a entrevistar a distintos personajes de la vía de aquí de la provincia de Petorca, a los empresarios, a los trabajadores, a dirigentes sociales, a los artistas, en fin, todo lo que tenga que ver con nuestra provincia, personajes que se han destacado obviamente en nuestra provincia de Petorca. Vamos a comenzar con don Eduardo Cerda García, ingeniero agrónomo de la Universidad Católica. Todos lo conocemos, un político de toda la vida, 50 años en la vida política, cumplió el año 2015, un hombre que fue alcalde de Cabildo, fue concejal, 5 veces, si no me equivoco, bueno, ahí nos va a responder don Eduardo, 5 veces diputado, presidente de la Cámara de Diputados, ha estado en las grandes decisiones políticas de nuestro país, y él nos regaló hace un tiempo un libro que lo tenemos acá en las manos, que se llama El valor de los acuerdos, en la que una de las cosas que concordamos con don Eduardo es que yo creo que la política tiene que ser de los acuerdos, de muchas veces escuchar al adversario político y poder llegar a acuerdos. ¿Cómo está don Eduardo? Qué gusto tenerlo en este programa que comienza. Este es el primer programa de una entrevista a fondo en HE Radio. Bueno, yo creo que el título del libro es lo que refleja mi vida, el valor de los acuerdos, porque sobre todo en política y dentro de toda sociedad hay pensamientos distintos, pero uno tiene que respetar a aquellos que no piensan igual que uno. Al que piensa distinto siempre hay que reflejarlo como un adversario, no un enemigo. Así es. Porque todos tienen derecho a pensar, pero lo fundamental es conversar y lograr acuerdos. Eso es tan importante hoy día que está constituida la Convención Constituyente, en que inicialmente vemos mucha discrepancia y ataques, pero que ya se va produciendo un cierto acercamiento de conversación. Porque la gente tiene que ponerse de acuerdo, cediendo espacio, escuchando. Hay veces que el adversario tiene razones, hay que saberlo escuchar, y eso es muy importante en la vida. Así es. Don Eduardo, pero comencemos los comienzos. Usted viene de una familia de su padre era conservador. ¿Y qué lo lleva a Eduardo Cerda, ya joven, a inclinarse hacia el centro político, la democracia cristiana, la Falange? Así es. ¿En qué año entra la Falange? Yo prácticamente nací conociendo a mi padre como parlamentario, porque él entró justo el año 27 a diputado, cuando yo recién nací, o sea, no tengo ningún recuerdo de él fuera de la Cámara de Diputados. ¿Ya? Y él fue diputado 2 periodos hasta el año 45, y ahí fue 2 periodos de senador, del 45 al 53 y el 53 al 61. Así que incluso la primera vez que yo fui alcalde de Cabildo, que fue el año 60, mi padre era senador. Sí. ¿Y cómo eran esos encuentros entre padre y hijo, siendo su padre conservador y usted más al centro a la izquierda? Con respeto. Con respeto, era con respeto. Con respeto, porque siempre los jóvenes estamos en una posición, digamos, más rebelde, más, sobre todo en la juventud. Claro. Mucho más revolucionario, y a mí me impresionó mucho la democracia cristiana por Eduardo Frei, por Radomiro Tomic, quien personalmente Radomiro Tomic, siempre un amigo, y vino aquí hasta Cabildo a pedirme el ingreso a la democracia cristiana. ¿Estamos hablando de qué año ese? Estamos hablando justamente del año 61. 61, perfecto. ¿Y usted en qué año llega a ser alcalde de Cabildo? Yo entré alcalde de Cabildo como independiente el año 60. ¿Como independiente? ¿Todavía no pertenecía a la y después ahí, justamente pasamos ahí al Partido Demócrata Cristiano, Tommy fue senador, que me vino a buscar sabiendo que tenía que un apoyo cuando
El Cabildo, imagínate, hace prácticamente 60 años. 60. 60 años. Sí. En Cabildo no había plaza. La única plaza que había es la que está por allá arriba, en la antigua. La que está al lado del estadio, ¿no? La que está al lado del estadio. Sí. Porque el Cabildo lo fundó la familia Humere, y era ese sector de arriba. Y el Cabildo en la parte céntrica no había nada. Y nosotros compramos varias casas que estaban donde hoy día en la plaza. Pero me acuerdo sobre todo la familia Olmos, me acuerdo como que fuera hoy día, era donde compramos terrenos, y lo que es la plaza de Cabildo la planté yo con mis propias manos. Mira, imagínese, ¿eh? Con mis propias manos y con mi señora ayudando. Y los trabajadores municipales eran muy pocos, no eran más de 5 o 6. Era una municipalidad muy pequeñita, ¿verdad? Muy pequeñita la municipalidad. Ricardo Gil, el jardinero que ayudó con eso. Y ahí diseñamos la plaza, la plantamos, que después fue remodelada en tiempo de mi hijo Eduardo como alcalde. Sí. Él la remodeló y viéndolo los jardines atrás. Pero incluso ese monumento que hoy día la gente pregunta qué es lo que hay, eso lo construimos en mi periodo. Sí. Era en homenaje a la agricultura y la minería. Así es, que todavía se conserva. Que todavía se conserva, y esa es la razón de Cabildo, toda su estructura económica y social ronda entre la agricultura y la minería. Don Eduardo, ¿qué año llega usted a ser diputado ya en su primer periodo? ¿Cuántos periodos tuvo? ¿5? 5 periodos. Sí. Estuve el 65, el primer periodo del 65 al 69, del 69 al 73, y el 73 nuevamente hasta que llegaron los militares y bajaron la cortina. Sí, pues, se cerró el Congreso. 73. Se cerró el Congreso. Y después volví a ser diputado cuando se restableció el Congreso el año 90. Así es. El año 90, 93, después me retiré a mis actividades personales, y el año 2010 me volvieron a buscar del partido que fuera diputado, fue del 2010 al 2014. Pero el primer periodo, los 3 primeros periodos, llamémoslo desde el 65 al 69, al 73 y adelante, era por lo que era la provincia de Aconcagua. Incluía... son provincias San Felipe, Los Andes, claro, y Petorca. Sí. Ahí era así la circunscripción antes. Y después, el año 90 cambiaron a la circunscripción en que hoy día el distrito 10, en la provincia de Petorca, la provincia de Quillota, y Quintero y Puchoncavilá, como no. Don Eduardo, y vamos a lo personal. Don Eduardo, ¿cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos hijos en el matrimonio tuvieron en el matrimonio? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hermanos Sí. somos? No, hijos suyo. 8. 8 hijos. 8, por eso que soy demócrata cristiano, sino que desmontate cristiano. 8, son 8 hermanos ustedes de la familia, de su padre, pero hijos suyos, ¿cuántos? Mis hijos son 8. Son 8. Por el lado de mi padre éramos 4 hermanos. Ya. El mayor, Alfredo, falleció muy joven, a los 25 años. Ya. En un accidente de vuelta al tractor en el camino de Cabildo hacia Los Ángeles. Mira. Ahí se dio vuelta el tractor en pleno invierno. Y ahí cargaba harina, venía manejando el tractor. Pasé por una mala maniobra, qué sé yo, se dio vuelta y cayó al río, que en ese entonces corría con bastante agua. Sí. Y ahí se dio vuelta, el tractor lo aplastó. Sí. Su padre, como decíamos, fue un gran político en Chile y lleva el nombre hoy día el puente, ¿cierto? El puente que cruza Cabildo. El puente de Cabildo. Lleva el nombre de su padre. Precisamente ya lo lindo en homenaje al presidente Ricardo Lagos, quien, como estaba en la construcción del puente, el puente logramos la construcción de él en el gobierno de Eduardo Frei, Luis Tagle. Sí, del presidente Frei. Porque
en los años en que llovía en estas zonas. El problema hoy día es que las lluvias se fueron y precisamente en esa pasada, ¿cuántas veces había una pasarela? Había que pasar a pie nomás. Sí, el año 87 a mí me tocó... Cuando corría el río la gente de Petorca tenía que bajarse y pasar a pie. Sí. Lo que era muy grave, sobre todo cuando tenían que venir la ambulancia y que como pasarlo en camilla. Porque eso era de Petorca, sí. Incluso cuando yo fui alcalde de Cabildo, año 60, 63, pero ahí no me acuerdo bien, en el gobierno de Jorge Alessandri, en ese entonces venía el tren desde Petorca. Así es. Y pasaba el túnel de la grupa al ferrocarril. Sí. Y ahí en tiempo el presidente Alessandri, el ministro, me acuerdo, Ernesto Pinto Lagarrigue, todavía tengo buena memoria que era el ministro, indicó que se levantaba el ferrocarril por falta de tránsito y que se habilitaría el túnel para la pasada de auto. Yo, ¿cuántas veces pasé por auto? Incluso acompañando a mi padre, sobre todo que era parlamentario, por la cuesta de la grupa, arriba. Sí, pues el antiguo camino que todavía existe, pero ya obviamente deteriorado por el tiempo, y tenemos la esperanza que en algún momento sea de doble vía el túnel que tenemos ahí. Don Eduardo, en su vida política, 50 años hay aquí en este libro, 50 años de un hombre dedicado al servicio público. Un hombre que muchas veces la gente hoy día reclama contra los políticos porque utilizan, ¿no es cierto?, solamente los votos para llegar al poder y se quedan ahí, y luego ni siquiera visitan la zona. Usted ha sido un político que nunca ha querido irse de esta zona. Usted jamás se ha ido, a pesar que fue diputado, podría vivir, no sé, en cualquier otro país o cualquier otro lugar de Chile, pero sigue votando en Cabildo, sigue estando en la zona. Y montó una empresa grande también, una agrícola, en la cual trabajan muchísimos trabajadores ya. Me imagino de tener trabajadores que trabajan por más de 20 años, 30 años. Sí, pero justamente lo de Cabiflú cumplió hace 2 años atrás, 30 años. 30 años. Del año 89 partido. Sí. El año 89 partió Cabiflú. Que uno de mis hijos, Juan Pablo, que se recibió de ingeniero comercial, en ese año en la Universidad Diego Portales. Él hizo su memoria en Palta, en comercialización de fruta. Y comenzamos ahí a trabajar con una bodeguita chica que teníamos ahí en San José. Sí, sí. Un piso de tierra con una bodega. Le damos una camioneta y él salía a comprar palta con cajita de madera. ¿Cuántas personas aproximadamente trabajan en Cabiflú hoy día? Hoy día trabaja cerca de 100 personas. ¿Y en el predio, acá, en los predios suyos acá? En los predios permanentes de todo el año son 55 personas. Imagínense, ¿sí? más de 150 personas. En tiempo de cosecha viene gente con contratistas que en este momento son alrededor de 60 más. Imagínense. Orgulloso. Ganando recursos, en el fondo somos socios, como dicen con los trabajadores míos acá en el campo. Sí. Porque ellos participan de la utilidad de la empresa. Combinamos con ellos los trabajos que hay que realizar, las inversiones que hay que realizar. Tenemos un trabajo muy completo y siempre con su delegado personal. Los ingresos, más que lo diga yo, son muy superiores a los de la zona e incluso los de otros sectores. Ahí le podría mostrar las planillas del mes de, no sé cuál estará, de julio, junio. Sí, tenemos muy buenos comentarios. Yo me he tocado entrevistar a algunos trabajadores. Don Eduardo, bueno, estamos en una entrevista. Mano a mano. Sí, en una entrevista, esta entrevista a fondo. Que tenga imposiciones menos de 600.000 pesos mensuales. Imagínense. Muy buen sueldo. En Chile la mitad ganan menos de 400, 500. Sí, pero sí. Ese es el promedio nacional. Trabajan promedio nacional, por eso que trabajamos bien con todos, somos un equipo, en las buenas y en las malas. Sí, me imagino que lo ha afectado muchísimo el tema de la sequía. Hoy día han tenido que cortar una cierta cantidad de árboles, producto que no hay agua, no llueve. Así que me imagino la complejidad a veces, y aún así han mantenido sus trabajadores, ¿no?
Sí, con todo, incluso la pandemia, con todos los problemas de sequía, nunca se le ha quitado trabajo a nadie. Y eso es muy importante, muy importante. Y prácticamente llevamos más de 2, 3 años que nadie se ha retirado del trabajo, salvo Perfecto. para jubilar. Perfecto. Porque la gente está bien, en buenas condiciones, sobre todo la preocupación, como dice, lo de la sequía. Pero el gran problema de sequía acá, cuando ha habido tantos ataques injustos y mentiras que Sí. sacan el agua, que Sí. la ronda, todo legítimo. Sí, No le puedo mostrar, yo Eduardo Cerda y está certificado, nunca ha sido citado a un tribunal. así es. O sea que por eso es, y el problema de sequía, la falta de lluvia. Y que de provincia de Petorca, el río Ligua y el río Petorca, son los únicos 2 ríos de Chile que no tienen alta cordillera. Es que no pueden acumular nieve. Don Eduardo, lo quiero llevar a una, en este programa que hacemos entrevista a fondo por H Radio, lo quiero llevar al sentimiento. ¿Qué le podría decir usted a los jóvenes, a la gente que está emprendiendo? No solamente a la gente emprendedora, usted ha sido un emprendedor y ha tenido, ¿no es cierto?, éxito con empresas acá en la zona y me imagino en otros lados también, su hijo también trabajando junto a usted. Un mensaje para los jóvenes, que sí se puede, y también la segunda pregunta para ir terminando, el tema de es cómo hacer política hoy día, porque vemos que hoy día en la política la gente está decepcionada porque los políticos prometen muchas cosas y luego no hacen nada, y no hacen realmente esa vocación que es la vocación del servicio público, lo que lo ha caracterizado a usted, un servicio público, porque usted realmente ha trabajado muy cercano a la gente, y vuelvo a reiterar, usted podría haberse ido a vivir a otro lado, sin embargo se ha mantenido aquí, y cada vez que hay votación aquí lo tenemos votando, no se ha cambiado Y tenemos nunca. una historia de la cual tengo que enorgullecerme, como Sí. está ahí, todo el trabajo que hicimos con el gobierno de Eduardo Frei y después con la reforma agraria, en la que tocó trabajar mano a mano a los campesinos. Y mirábamos una foto ahí, había y mirábamos mucha- esa foto que usted fue uno de los que firmó el documento para nacionalizar el cobre de Chile. Así es, también de eso, por eso incluso ¿Eso en qué año ocurrió? en la reforma agraria yo también fue expropiado en ese momento, Sí. siendo parlamentario, que tenía una parte chica con un socio, y trabajamos porque realmente creímos que había que hacer un cambio total en el sector agrícola. Sí. Y La firma por el... campesino, cuando yo Sí. llegué a trabajar de agrónomo, era un campesino que está muy apagado, Perfecto. que le costaba saludar, que está con todo lo que era y con la dignidad, por eso que tengo el orgullo de haber luchado por la dignidad campesina y por la amistad y el reflejo, porque y hoy día verdaderamente con la gente que trabajamos, porque hay 2 cosas que son fundamentales para el trabajo. En primera condición, bueno, es el dinero que se recibe, compensación, pero lo otro que es tan importante es la dignidad. Así es. La dignidad del trabajador, el trato humano, su necesidad, cómo está, que la gente está enferma, si tiene un hijo enfermo, cómo nos ayudamos, cómo compartimos, Así su es. preocupación, como tiene que ser verdaderamente una sociedad. Oiga, don Ahora lo Eduardo, que tú preguntas de los jóvenes, ¿qué Sí. pasa? Yo creo que aquí en política se usa mucho decir que todos son flojos, corazón. Hay muchos y muy buenos políticos, como también hay muchos y muy malos que abusan Sí. verdaderamente de su cargo. Pero hoy día el mensaje mayor a los jóvenes es que hay que también leer un poco más la historia de Chile. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra generación nos tocó una lucha muy dura contra la dictadura. así es. Muy dura contra la dictadura. A mí me allanaron mi casa que tenía en Santiago, como era parlamentario, 2 veces me allanaron la casa. Y no con permiso, No. como está, no. Con bayoneta en mano, Sí. entrando en la casa, dando vueltas colchones, de todo, viendo lo que podíamos estar escondiendo. Qué sé yo, después. Y con esa experiencia podría haber dicho usted, basta de política, me retiro de la política. Claro, pero estábamos luchando por una causa justa que volver a la democracia.
Y hoy día que pasa mucho con la juventud, me lo conversaba el otro día con otros camaradas. El fin de la dictadura y toda esa lucha terminó en el año 90. Los que en ese entonces tenían alguna idea de lo que pasaba, pongámosle que tenían 8 años, Sí. 7 años, los más chicos no se acuerdan de Sí. nada. Ni todas las peleas de la época previa a la dictadura que viene de más atrás. Y esa gente hoy día que ya pasaron más de 30 años, hay gente que hoy día tiene 40 años o menos. Sí, Y no vivió esa época ni todo el gran esfuerzo de transición que se inició con Patricio Aylwin y que dicen que toda la transición y todo lo que hizo la concertación fue malo. Había que estar ahí presente, con el dictador al lado, sentado mandando. ahí todavía mandando, correcto. Sí. Todavía mandando, cuántas veces me tocó estar con él. Verdaderamente estábamos en comisión de defensa y ver con él, que estaba ahí presente y tener encontrones, con respeto, pero con encontrones fuertes. Y con los ejercicios de enlace que hicieron con todo. Así es. No, verdaderamente en la época en la cual hubo que ir recuperando el país. Y hay que ver que todo el gobierno de él en la concertación se recibió con un 44% de cesantía. Y eso se bajó a menos de 8 hoy día, de gente que, 44% de gente en la pobreza. Después se llegó a 8, a 6, a 5, hoy día ha vuelto a crecer por el problema del COVID, por Sí. el problema de la pandemia, Sí. y eso hay que corregirlo. Entonces, sin duda que hubo un periodo en que faltaron cosas por hacer. El país creció como ningún país en América Latina. El Chile prácticamente más que dobló, triplicó su ingreso. La distribución se hizo mala. Así es, así es. Y por eso el estallido social del año 2019, el 18 de Porque octubre. se formó una gran clase media en Sí, Chile, ¿no es sí. cierto? Con ingresos mucho más altos, un cambio total dentro de la política chilena, dentro de la vida, de la familia. Pero esa familia que fue mejorando su condición de vida también fue aumentando su endeudamiento. Sí, Endeudamiento en las tiendas comerciales que abusan cobrando un 30% de interés en lo que fuera, poder tener su vehículo, que la mayoría no tiene, me digo, no ven el campo que llegan todos en su vehículo, como es lógico, en un mejoramiento total, y eso es lo que verdaderamente ha causado un estrés, y en muchos lugares donde hay abuso verdaderamente con los trabajadores, y eso tiene que verdaderamente cambiar. Para ir terminando, don Eduardo, para ir terminando en esta entrevista a fondo de Noche de Radio, que va a ir todos los domingos a las 20 horas, programa que queríamos conversar con usted porque usted pasó por todo, por todas las situaciones. De verdad, para mí, para muchos que lo conocemos, un ejemplo de un hombre que dedicado a la política también, al trabajo duro y también a dar la oportunidad de trabajo también. ¿Cómo ve a Chile? ¿Cuál es su esperanza que en adelante? Tenemos en este minuto se está armando una nueva constitución en la cual nosotros votamos a aprobar una nueva constitución. Así bien es cierto, yo estoy un poco decepcionado cómo ha comenzado eso, porque no hay un respeto entre las facciones, porque a mí me votaron más, yo soy más que ti, qué sé yo, y eso me está preocupando un poco. Esperemos que salga una buena constitución que nos va a regir tal vez 50, 60 o 100 años más. Entonces, ¿cuál es su mirada de este momento político y social que está viviendo Chile y a máxima a las puertas de una nueva elección presidencial? El momento actual sin duda que preocupa porque uno ve muchas divisiones en la gente, incluso con insultos, con de todo, cosas que la gente, la inmensa mayoría de los chilenos no quiere violencia, no quiere insultos, quiere vivir mejor, una sociedad más justa, y eso es lo lógico, y eso es lo que tenemos que luchar todos los que estamos en política. Sin duda que el momento actual preocupa porque se ve mucha intolerancia, pero yo soy optimista en que la gente tiene que llegar a entender porque la Constitución tiene que ser aprobada por los 2/3. Y Claro. eso es un acuerdo,
Y eso es precisamente la ley que creó la actual Convención Constituyente, Sí. debe ser por 2/3. Y lo vimos ayer, o antes de ayer, en la comisión respectiva, aprobaron 6 Así votos es. contra 5, Sí, porque no tiene ningún asidero bajar que sea por simple mayoría. Una constitución que nos rija por 30 años tiene que ser para todos y todas los chilenos, sí, respetado por todos, porque esa es la forma en que verdaderamente tenemos que luchar. Ha habido etapas en Chile difíciles. Tenemos, como digo, los tristes recuerdos de la dictadura, tenemos los recuerdos también del gobierno de Unidad Popular, del presidente Allende. ¿A quién te puedo decir que soy? Yo era amigo del presidente Allende. sí, sí, Era cabro, tenía 30 y tantos años, sí, pero me tocó muchas veces estar con él. Incluso en la nacionalización del cobre, que como te dije, era presidente de la Cámara para estar ahí. Me tocó varias veces estar con él. Y fui a su casa cuando vivía en Tomás Moro para solucionar cuando hubo un paro total del comercio. ya, Junto con el presidente del Senado, que en paz descanse, Ignacio Palma, 2 veces en la moneda, muchas veces. Y prácticamente yo fui el último, digamos, demócrata cristiano de oposición que habló con el presidente Allende. El 9 de septiembre. el 9 de septiembre, fue la última conversación con él. Y eso lo escribo en mi libro con detalle. Sí, está aquí, Porque en este libro. Nosotros estábamos en la democracia cristiana planteando la renuncia de todos para que buscara un camino. Y habíamos pedido a Allende que pudiera llamar a un plebiscito que constitucionalmente lo podía hacer, porque el Congreso había rechazado un veto del presidente a un proyecto justamente económico social de las áreas de la economía. O sea que era posible, hablamos con Allende, le llamaron plebiscito, si él ganaba se disolvía el Congreso. Y si él perdía, renunciaba. Sí, Y él era renuente, y en ese entonces fueron sus más cercanos partidarios los que más le impedían. Y otros sectores, entre ellos el Partido Comunista, apoyaban que llamaran plebiscito. Yo recibí agradecimiento de la gente del Partido Comunista por lo mismo en ese entonces, perfecto. porque yo lo reconozco en el libro, Sí, de que ellos también luchaban por un camino democrático para salvar a Chile. Y llegamos a ese acuerdo con, ya dijo, por fin ya vamos a llamar a plebiscito, que será el 9 de septiembre, y voy a llamar mañana, lunes 10. sí, así tengo Me entendido. llamó el ministro del Interior, se va a encargar, que era Carlos Briones, que en paz descanse, no recuerdo textual. Y él me dijo, mañana a las 7 de la tarde por cadena nacional, el presidente llama un plebiscito. Nos juntamos en el Congreso con Bernardo Leyton, con Patricio Elben, entre otros, con varios otros parlamentarios, a esperar este discurso del presidente. Y el presidente y el ministro del Interior me llama a las 7 que el presidente postergó hasta el día siguiente su discurso. Esto es histórico. Sí, para el día 11. Sí, y ahí ya está el 11. El día 11 hubo el en la golpe de Universidad de Estado. Santiago, que Sí. Ricardo Núñez era el rector y confirma que tenía pedido los días. Sí, Fue el gran problema, que quería convencer a su partido y que sabía los peligros del golpe, se te habían corrido porque era armado. Me acuerdo, me dijo el ministro, salió de Valparaíso. Claro, salió de Valparaíso para engañarlo y después volvieron a tomarse Valparaíso. sí. ¿Cómo habría cambiado la historia? ¿Qué Así habría es. pasado? Así es. Don Eduardo, quiero La agradecerle. historia se construye así. Sí. Don Eduardo, quiero agradecerle este primer programa de entrevista a fondo de H Radio. Queríamos hacerlo con usted y no podía ser con otra persona. Vamos a tener muchos invitados a este programa, agricultores, mineros, empresarios, también la gente del arte, de la cultura, porque queremos que nuestra provincia conozca a los personajes que hicieron historia y que han hecho historia en nuestra provincia de Petorca, y no solamente en nuestro país, en la provincia de Petorca, usted también hizo historia en nuestro país, firmando ese documento maravilloso que fue nacionalizar el cobre, que ha traído beneficios económicos a nuestro país, sin duda. Entonces le quiero agradecer por estos minutos de esta entrevista a fondo en H Radio. Felicitar a H Radio por esto,
y que nos han hecho recordar muchas historias Sí, de lo que era verdaderamente, como llegué alcalde. Para mí el periodo más lindo de mi vida tal vez fue ser alcalde de Cabildo. perfecto. Y haber defendido a muchas familias que todavía recuerdan que fueron echadas de sus casas en los sectores rurales. Y yo como alcalde me planteaba en las casas con ellos y logré que nadie fuera desalojado. Perfecto. Porque así era, consideraban que era revolucionario, pero siempre he luchado por la justicia, por todo. Y bueno, cuando a veces hay gente que lo ataca, que desconoce lo que es verdaderamente la historia. Pero son los menores, son menos. Así que Son menos. son menos. Oye, son menos. Pero eso nos quita la fuerza de seguir luchando por Cabildo, por nuestra zona y por nuestro país. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta aquí llegamos con el programa Entrevista a Fondo en HD Radio junto a don Eduardo Cerda García. Hemos presentado en HD Radio y HTV la Entrevista a Fondo con Hernán Pulgar. Los grandes personajes de la política, la cultura, el deporte y el trabajo social.